Me despidieron por faltar a una fiesta del CEO. Una hora después, bloqueé un imperio de 3.000 millones. Black Pawn. No es una exageración. No es clickbait. Fue una mañana cualquiera que se torció en un compás. A las 9 me cerraron la puerta en la cara por no ir a una celebración. Y 60 minutos después, los teléfonos de Arcadia dejaron de sonar. Los camiones se quedaron en la carretera y por primera vez en 2 décadas, la empresa que hacía llegar lo que nadie más quería mover, dejó de hacerlo. Mi nombre es Judy Miller. Soy la persona que, durante 22 años, hizo que la máquina no se rompiera. No era la que firmaba fotos con la prensa ni la que posaba en las inauguraciones. Era la que se sentaba en la pantalla fría a las 3 de la mañana para revisar manifiestos. Sí, el manifest. La lista que dice exactamente qué va en cada caja. Comprobar que los reefers, los contenedores refrigerados, mantenían la temperatura estipulada y recordar a un chofer que la farmacia en Phoenix no aceptaría una entrega fuera de ventana. Mi trabajo era asegurar que los contratos se renovaran, que los SLAs, acuerdos de nivel de servicio, lo que prometes y, crucialmente, lo que te demandan que cumplas, no se rompieran y que la gente de la trinchera, los choferes, los operadores de cold storage, los supervisors de muelle, no quedara en la estacada por decisiones de oficina. En mi cubículo había una foto de Booster, mi perro, con la lengua afuera. Una taza con café que siempre sabía a lo mismo, rancio y necesario, y un post-it pegado al monitor que decía, en lápiz apresurado, si la puerta se cierra, abre otra. Esa nota la escribí yo y la olvido, y la vuelvo a encontrar en momentos como este. Porque si algo aprendí en todos estos años, es a no depender de la pompa ni del tributo. Las relaciones, la lealtad y la memoria operativa son las que realmente sostienen una cadena logística, más que cualquier gráfica de PowerPoint. Así que cuando me llegó la invitación a la fiesta del CEO, lo entendí como lo que era. Otra pieza del teatro corporativo. Había que asistir si quisieras estar en la foto y sonreír por la campaña de cultura. El problema fue que esa noche, a las 7, salía un embarque farmacéutico que no podía fallar. Vacunas con cadena de frío, manifiestos estrictos, un cliente que había pagado extra por la ventana de entrega. Yo ya había hecho malabares para cuadrar los tránsitos y el camión principal tenía que entrar a horas exactas en la rampa para que el corredor aéreo posterior recogiera el resto. No era una preferencia, era una obligación contractual hacia un tercero que, si no se cumplía, no iba a llamar al Departamento de Cultura para explicar su decepción. Travis Henderson llegó a Arcadia con esa mezcla contemporánea de marido de marca y CEO básico. Joven, bien peinado, seguro de sí en la medida en que la ignorancia le permitía llenar silencios con palabras bonitas. No voy a decir que sea un mal tipo en el sentido humano. Tenía un sistema de golf y una sonrisa entrenada, pero sí era un desastre gerencial envuelto en ropa cara. Su primera orden fue una de esas que suenan bien en los slides. Quiero vibes. Era la palabra del mes. Vibes en su boca significaba fiestas, cenas exclusivas y un ritual de lealtad performativa que, aparentemente, valía más que levantarse para resolver un pick-up de temperatura crítica. Cuando le dije que no podía ir porque si yo me iba a la ventana de entrega se arriesgaba, su ceja subió como si yo hubiera roto un código de etiqueta social. No encajas, me dijo. Esas 2 palabras, tan limpias, tan cortas, venían con una sentencia disfrazada de cultura. Fue antes de las 8. Su asistente apareció en la puerta con una tablet y un papel y a las 8:12 ya no tenía tarjeta de acceso. El despido fue 20 segundos registro, 40 segundos papeleo y 1 minuto de ese silencio que suena como tolbuga cuando te dejas sin contrato. Me dieron la tarjeta de indemnización, me devolvieron la planta de interior que tenía en mi escritorio y me deseó suerte una persona de recursos humanos que no me miró a los ojos. Me fui con mi bolsa y la sensación de que lo habían resuelto todo con una tequila shot simbólica y una nota de agradecimiento. Me senté en mi coche en el estacionamiento bajo la lluvia tenue que parecía quejarse del gusto de la ciudad. Buster me miró por Skype desde su almohada. Sí, le mandé una foto, lo confieso. Y me fui a desayunar al diner de siempre,
donde March me conocía por mi orden: café negro, tostada con tomate, gesto cansado. March puso la taza y me dijo: «¿Por qué lo hace? Porque la gente de los diners habla más claro que quienes llevan corbata». «No te preocupes, cariño. A veces te empujan para ver si corres hacia mejor aire». Sonrió. Tenía toda la intención de creerla. Antes del café, sin plan, abrí el portátil en la barra. Tengo contactos. Es una de las ventajas de 22 años sin ir a muchos cumpleaños. Conoces a camioneros, brokers, operadores de frío, a la gente que abre muelles a madrugada. Conoces a esos que sin apellido hacen que la mercancía aparezca ahí donde nadie más puede. Y más que contactos, tienes memoria contractual. Sabes dónde duele un contrato y cuál cláusula aprieta hasta que alguien escucha. La cláusula 7B no es glamorosa. En los contratos parece una nota al margen, escrita con letra pequeña. En nuestra jerga era el botón de pausa, una disposición que permite a los proveedores suspender servicios o exigir medidas correctivas cuando un key person, personal clave, deja de estar disponible y la continuidad del servicio está en riesgo. No es un truco, es un mecanismo legal pensado para proteger a los proveedores y a los clientes cuando la exposición contractual aumenta. No voy a explicar cómo se activa, porque no vengo a enseñar recetas, pero sí puedo decir lo que significa en la práctica. Si alguien con conocimiento operativo y responsabilidad de contrato desaparece del tablero, los socios tienen derecho a pedir garantías. A veces eso implica detener la operación hasta que el riesgo se mitigue. Es trabajo de abogados, notarios y firmas. Es red tape. Es la misma burocracia que, cuando se usa con intención, puede obligar a una empresa a escoltar su propio ego hasta un lugar donde nadie pueda encontrarla. Cuando envié la primera notificación citando la cláusula 7B, no fue desde mi correo corporativo. No lo sería. Fue un correo formal, con lenguaje legal, enviado desde mi cuenta personal a las direcciones que, durante años, me habían contestado a las 3 de la mañana. No me lo invento para glorificarlo. Se trató de una comunicación profesional, con copia a los abogados de los distintos vendors, notificando la salida de un personal clave y solicitando confirmación de continuidad de servicio o las medidas convenidas por contrato. Adjunté lo básico: referencias al número de contrato, fechas críticas y la frase que nadie quiere leer en la mañana. Por la presente, se invoca la cláusula 7B. Eso hizo que los proveedores empezaran a mirar sus riesgos. La primera reacción llegaría en menos de 20 minutos, la segunda en media hora. Lo que no esperaba es lo que vino entre esas franjas de tiempo, un silencio que se sentía como un zas en la pared. En la oficina de Arcadia, la respuesta fue inmediata, pero no en el sentido que ellos esperaban. Travis me llamaba con voz de emergencia y una petición que sonó a súplica. «Judy, ¿cómo hacemos para anular eso? ¿Dónde están los códigos? ¿Quién puede firmar?». Sus preguntas tenían la cadencia de alguien que descubre, demasiado tarde, que las relaciones no se ganan con declaraciones de intención. Se ganan con nombres, con café a horas locas y con favores pagados en confianza. Linda, la responsable de nóminas, me mandó un mensaje: «No puedo dar códigos. Esos accesos requieren 2 FA desde un número verificado». 2 FA, autenticación de 2 factores, la barrera técnica que impide que un intruso entre con una contraseña suelta. Es una buena barrera, y no voy a decir cómo se elude. Solo digo que, en ese momento, esa barrera fue un muro. Crystal, la autodenominada Vibes Director, que Travis había traído como parte de la nueva guardia, apareció en mi barra con la cara de quien trata de vender paz con un vaso de agua. Me ofreció su número personal, me ofreció amistad, me ofreció promesas. No las acepté. No porque sea una cruel, porque legalmente, después de la notificación, nadie debía entregar acceso que pudiera alterar la continuidad de las operaciones sin registrar cada movimiento ante los abogados. Había demasiada exposición. No fue un movimiento heroico, fue una reacción calibrada con años de ver cosas romperse.
Los proveedores respondieron de la manera que cualquier negocio con sus riesgos respondería. Empezaron a pausar cargas, a pedir confirmaciones y a no aceptar nuevas órdenes. En las primeras 45 minutos, la plataforma de Manifest de Arcadia reflejó las primeras anomalías. Pickups marcados como on hold, ventanas canceladas, reefer que se reportaba fuera de temperatura aunque no lo estaba aún. Alguien en operaciones gritó hold por el radio. Otro operador miró el mapa en la mesa central y sus dedos se congelaron sobre la pantalla. Los puntos verdes empezaron a ponerse rojos. A las 10:15, el teléfono de la sala de crisis dejó de vibrar como loco y se quedó en silencio. No era silencio productivo. Era el tipo que precede a algo peor. En la pantalla del despacho principal, el mapa de rutas mostró la primera línea amarilla que significaba desfase. No eran solo números, eran personas, ventanas de entrega, centros médicos que esperaban insumos. Yo conocía a muchos de esos choferes por nombre. Sabía quién conducía con la camioneta azul y quién prefería hablar con la radio a las 2 de la madrugada. Pensé en Big S, el representante sindical que había sido mi aliado durante años. Su voz siempre tenía esa mezcla de brusquedad y ternura por la gente del volante. Lo llamé. «Judy, ¿qué pasa?», dijo, sin preámbulo. «Tengo a varios chicos en la interestatal que no saben si aguantar la noche o seguir una orden de despacho». «Se invocó la 7B», contesté. «Les han pedido garantías y algunos proveedores están poniendo cargas on hold. Estate pendiente. No quiero que los conductores vayan a ningún lugar peligroso por llenar un hueco». Big S resopló, y yo sentí en su respiración la preocupación por la línea fina entre la lealtad a la empresa y la seguridad de quienes ponen el cuerpo. Ese es el nudo que siempre me remueve, porque puedes poner a un tipo en la cabina y decirle adelante, pero si falta el entrenamiento, la carga o las condiciones, te puedes enfrentar a una tragedia. Mientras tanto, desde algún despacho en la ciudad, un equipo de operaciones ajeno a mi acción estaba enviando a 2 choferes de reemplazo para mantener la promesa hacia el cliente más importante del día. Compraron servicio de un operador tercero con los que, en la prisa, se había negociado un fast lane sin mucho tiempo para chequear certificados de maniobra en terminales de frío. Allí entra la palabra SCAB en la historia, el conductor temporal sin el conocimiento local preciso. No lo uso como insulto, sino como descripción técnica. Alguien que no está inscrito en la red de confianza, que no conoce las redes de muelle y que está, por la presión de la urgencia, en un camión sin entrenamiento suficiente. Las 12 horas que siguen a una notificación contractual tienen la peculiaridad de agrandar la incertidumbre. No todos supieron manejarla. Alrededor de las 10:40, en la Interestatal 80, un semirremolque que llevaba materiales clasificados como peligrosos por su ficha de seguridad, no voy a detallar químico, tuvo problemas en una maniobra de entrada a un patio logístico. La combinación fue mala. Lluvia ligera, un chofer que no conocía la rampa de acceso y una comunicación que, en el mejor de los casos, era confusa. El resultado fue un accidente con derrame que no alcanzó la violencia gráfica de las películas, pero sí lo suficiente para declarar zona de riesgo. La Policía Estatal, el DOT, el Departamento de Transporte y los técnicos de manejo de materiales peligrosos acudieron en cadena. Hubo un herido, el conductor SCAB, trasladado en ambulancia, en observación. No es solo un número, es la persona que llama a su madre desde la camilla y pregunta por su gato. Cuando la primera unidad de emergencia cerró la carretera, la noticia corrió por radios, WhatsApp y, en segundos, por la intranet de Arcadia. No se trató de un titular, sino de una cadena de llamadas desde los centros de distribución. ¿Qué pasó con el pick-up de la 804? ¿Por qué nuestra carga está retenida? ¿Quién autorizó este escape? Las preguntas se clavaban como agujas. En la sala de crisis se respiró todo a la vez: culpa, miedo y la rapidez de quienes saben que la reputación es un contrato que se consume en horas. Travis se querellaba con su asistente.
porque la presión de la prensa y de los clientes había asumido la forma de una llamada de atención directa. «Devuélveme a la gente que lo hacía», decían entre líneas. Walter Henderson, el fundador y una figura que dejaba un aire de honestidad detrás de su impasibilidad, tomó un vuelo al helipuerto de Arcadia. No es que fuera a solucionar nada, es que cuando el legado tiembla, los fundadores emergen para mirar las ruinas. Yo, desde el diner, veía el mapa y sentía cómo mis manos se llenaban de polvo. No pretendía que nadie pagara con sangre por la soberbia de un nuevo CEO, pero tampoco podía fingir que no vería las consecuencias de mis actos. Había elegido priorizar la cadena de frío de una farmacia sobre una foto en Instagram. Había decidido, en 30 segundos, con un correo y sin la bendición del poder, obligar a los proveedores a revisar su exposición. ¿Era venganza? En parte. Era, sobre todo, responsabilidad profesional. Si había dejado un hueco, tenía que señalarlo. Pagué costos reputacionales, sí, pero mi primer pensamiento fue por los choferes y por esa anciana en un geriátrico que, posiblemente, esperaba una entrega crítica. Marge me llamó por la espalda cuando me levanté. «Tenés que volver adentro, niña. Te sube la tinta». Y me fui a la calle con la sensación de que algo grande empezaba a caer. El primer efecto visible fue la migración de proveedores que, ante la súbita inestabilidad, empezaron a ofrecer líneas alternativas a clientes que quizá no querrían ver sus cadenas interrumpidas. Un broker que había trabajado con Arcadia por 10 años me mandó un mensaje. «¿Podrías decirme si vas a hacer algo con esto? Hay un play que si lo ejecuto ahora, llevo el contrato a otro lado». No era un chantaje, era un mercado. Cuando un actor parece débil, otros empiezan a ofrecer lo que faltó: confianza. En esos minutos surgió una variable que no había previsto: Marcus Thorne. Marcus no era un nombre casual en la red. Era el VP de operaciones de Global Logistics, una firma competidora que había mirado a Arcadia con envidia durante años. Marcus tenía la habilidad de convertir grietas en puertas, y cuando olió la oportunidad, vino a la ciudad con ese tipo de sonrisa que sabe a trato. Me llamó porque en algún momento, un operador que nos debía favores le había puesto mi número y le dijo: «Si la gente que hace los turnos se va, Judy es la que sabe a dónde van las piezas». No hablé con Marcus desde la barra del diner. Hablé desde la honestidad de alguien que no quería ver a ninguna persona perder su salario. Le dije lo que estaba pasando: la notificación, las pausas, el accidente y la posibilidad de que los clientes pidieran a otra parte que moviera su carga. Marcus escuchó. No era un villano, era un capitalista claro que veía la oportunidad de fortalecer su red con volumen migrado. Me ofreció algo que iba a sonar feo a cualquiera que ame la independencia: mover volumen. Pero a diferencia de Travis, Marcus no venía a pedir que hiciera la foto. Venía con una oferta de estructura. «Si traes los clientes y los proveedores, nosotros asumimos las rutas», dijo con calma. No dijo: «Te compro el talento». Dijo: «Trabajemos juntos para que la gente no se quede sin sueldo». Por primera vez en la mañana, sentí que la dinámica no era binaria. No era solo venganza o sumisión, era un tablero complejo donde la lealtad y la gasolinera se cruzaban. Marcus podía ser parte de la solución, y al mismo tiempo, su propuesta significaba una migración de confianza. Lo que Arcadia había construido, en buena medida, se sostenía por relaciones personales. Marcus ofrecía la confianza institucional de su empresa. Yo tenía la confianza personal de la gente. Mientras Marcus me ofrecía su mano por teléfono, Arcadia veía sus pantallas cubrirse con alertas regulatorias. El DOT había rastreado el accidente, y la palabra investigación empezó a colarse en los correos. Un DOT que pregunta es una cosa. Un DOT que bloquea una vía en la que hay mercancía clasificada como peligrosa es otra peor. Las cámaras que cubrían la interestatal mostraban la lona retorcida, la ambulancia, los conos naranjas. No me gustó la sensación de ver en vivo lo que había activado en cadena. Travis, impotente, volvió a llamarme. En su voz ya no había la autosuficiencia de minutos antes. Había miedo. Me preguntó si podía retractarme. Me pidió que enviara un correo para calmar a los proveedores.
Me ofreció reinstalarme si yo retiraba la notificación. Había retorno en su oferta, mi regreso a cambio de mi silencio y quizás, si era su intención, mi complicidad en fingir que todo había sido un malentendido. Le respondí con calma: la 7B no se retira con palabras bonitas. Es un proceso que exige confirmación y registro. No era una puerta que Travis pudiera abrir con su sonrisa de CEO. Entonces ocurrió algo que no planeé del todo. Se comenzó a filtrar a los clientes la posibilidad de que Arcadia perdiera la capacidad de cumplir con ventanas críticas. Las empresas grandes, por naturaleza, buscan mitigar el riesgo. En logística, eso se traduce en diversificar carriers, en pedir garantías y en, a veces, firmar con la competencia para asegurar la línea. En ese momento, en la pantalla de mi laptop, empezaron a aparecer contactos que me pedían: si muevo esto a global, ¿qué ocurre con los conductores? Yo respondí con la honestidad que me define: les doy priorización y trato de que no pierdan las horas. Si Global respeta las condiciones y asume pasivos de buena fe, hay una chance de evitar despidos masivos. No era una solución perfecta. Era un intento por poner a salvo a las personas. A las 11:15, el ritmo se transformó en estruendo. Los canales de atención al cliente explotaron, la prensa local empezaba a llamar, y en la interestatal, una unidad contenía la contaminación y escribía en su informe la frase que siempre aterroriza: posible negligencia en la maniobra. En la sala de operaciones de Arcadia, alguien gritó «Comms», otro pidió «Status», y nadie supo, por un par de segundos, qué palabra usar. Era la colección de fallas la que comenzaba a manifestarse: falta de acceso, falta de personal, decisiones a medias que en la carretera se convierten en riesgos. Me quedé mirando la mesa del diner, con el café ya frío. Buster me mandó una foto de su hocico y un sticker de corazón. Pensé en las familias de los choferes, en las ventanillas de farmacia, en las neveras de hospitales. Pensé en Walter, que probablemente volaba hacia nosotros con la calma de quien sabe que el tiempo le pertenece. Sentí, en lo más fino, el peso de lo que había iniciado. No celebré. No hubo una copa de champán ni esa palmadita de justicia cinematográfica. Solo una lista de consecuencias que se me acercaban como un tren. Responsabilidad, investigación y la sensación de que, en algún punto, alguien pagaría por esto. A las 11:53, mientras verificaba la línea con Big S y hablaba con un operador que me aseguraba que el muelle en Phoenix no aceptaría una carga fuera de la ventana, recibí una foto por mensajería. El semirremolque volcado, la lona abierta, un haz de luces azules en la madrugada. Alguien agregó un comentario: no fue por falta de experiencia, Judy, fue por prisas. En la pantalla, los números empezaron a recitarse solos. Clientes que pedían alternativas, proveedores pidiendo garantía de pago, el primer reclamo formal del cliente farmacéutico que exigía reporte de cadena de frío. Y en la calle, la interestatal seguía cerrada, con un hombre en una camilla que quizás volvería a conducir o quizás no. Marcus volvió a llamar. Dijo algo como: si me das las claves de confianza, me encargo del resto. No me dio claves técnicas. Me habló de relaciones, de compromisos y de asunción de pasivos en caso de que la cosa fuera a más. Me ofrecía estructura y, si todo salía bien, una salvaguarda para la gente que dependía del trabajo. No era una solución moral perfecta. Era una transacción con un objetivo práctico: minimizar la ruptura. Yo no tomé esa decisión sola por orgullo. La tomé pensando en la nómina del viernes, en las familias que comen gracias a que una caja llega a tiempo. La línea entre la reconstrucción y la pillaje es delgada. Caminé por ella con la sensación de que iba a pagar un precio personal. El reloj marcó las 12, y el mapa en mi pantalla ya no era una herramienta, era un espejo. Los puntos rojos se multiplicaban. Personajes que décadas atrás hubieran sido invisibles para la gerencia. Los operadores de muelle, los techos de las cámaras frías, los choferes con radios rotos, de pronto eran la evidencia de que algo había fallado. Me llegaron mensajes de agradecimiento y de odio, algunos al mismo tiempo. Un conductor me escribió:
Gracias por avisar. Si se cierra todo, yo me quedo sin horas. Otro, más duro puso. Si esto es por orgullo, vas a arruinar familias. No tengo la piel de un santo. Me dolió leer eso. Era la pequeña tragedia que se te mete por debajo del chaleco protector. Tomé aire y llamé a Big S de nuevo. Le pedí que priorizara seguridad y verificación antes que horarios. Le pedí que si había posibilidad de que un conductor estuviera inseguro, que no lo mandara. Le dije, conseguiremos el volumen, pero no a costa de gente. Él, con su voz pétrea, me contestó, Judy, hagamos lo que podamos para que vuelvan a casa vivos. La cadena que yo activé con una notificación tenía un efecto que no había medido en su total magnitud. Forzó a los proveedores a preguntarse por su exposición. Obligó a algunos a asegurar con garantías y llevó a otros a ofrecer salir de Arcadia hacia un proveedor que les diera más certeza. Fue entonces cuando entendí la dirección en que se movía el tablero. Lo que había empezado como un conflicto de cultura podía transformarse en una migración masiva de confianza comercial y con eso en una reconfiguración del mercado. El teléfono del despacho central sonó sin cesar. Travis gritó por la línea que Walter estaba en camino y que todo iría a su lugar. No lo creí. Conozco a Walter. No es hombre de soluciones rápidas. Es hombre de responsabilidades lentas, de arreglar cubiertas de contratos con paciencia. Su avión estaría descendiendo con la complejidad de quien sabe que su nombre está en la anécdota que hoy podría volverse titular. Y justo en ese instante, cuando la ciudad parecía contener la respiración y la interestatal seguía bloqueada con conos y luces, algo más llegó. Un correo de uno de los proveedores que en términos técnicos pidió la suspensión inmediata de ciertas rutas por falta de la persona key que aseguraba las certificaciones. No fue una amenaza, fue una decisión de negocio. Fue, como todo en logística, una reacción en cadena que no puede detenerse una vez que la bola rueda. Marge me pasó la mano por el hombro en la barra del diner. «Volvé a casa esta noche», dijo. Yo miré mi reflejo en la vitrina, con la ciudad moviéndose a destellos detrás de mi imagen. Miré a Buster en la pantalla de mi teléfono y pensé en las noches de guardia, las llamadas a la 1 de la mañana y los hombres que, aunque no llegaron a una fiesta de CEO, sí llegaron a los domicilios con medicinas para ancianos. Y entendí, con una claridad que dolió, que había encendido algo que no se apagaría con un discurso. En una hora, lo que parecía un acto de indignación personal, había puesto a rodar una maquinaria que ahora, sin control absoluto, podría hacer caer un imperio de 3.000 millones. No porque yo quisiera verlo caer, sino porque la lealtad es la moneda más frágil que existe en una operación que depende de manos, no de eslogans. Al bajar la vista, mi bandeja de entrada mostró la siguiente línea. DOT solicita presencia corporativa en el sitio del accidente. Investigación en curso. Fue en ese punto cuando comprendí que la historia ya no era solo de balances, era de consecuencias humanas y de exámenes regulatorios que podían arrastrar a cualquier liderazgo, a una rendición de cuentas muy real. Me apoyé en la barra y no dije nada. Afuera, un camión pasó lenta y pesado por la avenida, su carga protegida, su conductor ajeno a la tensión que se movía en la ciudad. Dentro del diner, el silencio fue breve. La tensión no descendía, se transformaba en urgencia. No había terminado la mañana, no había ninguna resolución limpia. Había, en cambio, una mesa partida. Por un lado, un CEO que exigía pertenencia a una cultura que prefería fotos a resultados. Por el otro, una red de gente real, que no aguanta frases bonitas cuando su trabajo pone comida en la mesa. Entre ambos, yo había tirado una ficha. Y la ficha, al caer, había empezado a mover piezas que no siempre obedecen el plan. Entonces, mientras el reloj marcaba la hora que separa la mañana del mediodía, recibí una llamada de Marcus. Su voz, baja y calibrada, me ofrecía su siguiente frase. Si aceptas, puedo garantizar continuidad para los conductores y clases de seguridad inmediatas para los que se sumen.
No prometo que sea fácil, pero puedo ofrecer espalda. Detrás de sus palabras había una oferta estratégica: llevar volumen y con ello proteger nóminas. Una venta de confianza a cambio de músculo institucional. Me quedé mirando la ruta cerrada en la pantalla y pensé en las palabras de Marge sobre buscar mejor aire. Pensé en Walter en el avión, en Travis en su despacho con la cabeza doblada y en el conductor en la ambulancia cuya vida, en ese momento, respiraba con la ayuda de técnicas que alguien, hace años, había puesto en la lista de controles. Pensé en la fina línea que separa el acierto de la tragedia. No puedo decir que me sentí triunfante, no puedo decir que me sentí vengada. Sentí una mezcla de satisfacción técnica, porque la cadena responde cuando se le habla en su propio idioma, y de melancolía por lo que se había perdido en el camino, confianza plena de una firma a otra y una inocencia operativa que se paga con horas de vida. El teléfono volvió a sonar. Me paré, pedí la cuenta a Marge y volví al coche con la sensación húmeda del domingo que no llega nunca. Mientras conducía, miré el mapa otra vez. Las notificaciones, los halcones de prensa, los mensajes de los clientes, la ambulancia, la pista de vuelo de Walter, todo formaba un tablero que ahora pedía ser jugado con precisión. No tenía todas las piezas, pero tenía la conciencia de que un movimiento más podía hacer que la partida cambiara de forma irreparable. Había empezado a mover fichas. Y sí, una de esas fichas era capaz de detener, o al menos de inmovilizar, un imperio que factura 3.000 millones. Cuando llegué al estacionamiento de mi apartamento, Buster me recibió con ese entusiasmo animal que hace que la realidad sea menos pesada. Me senté en el sofá, abrí el portátil y repasé mensajes. Marcus había enviado una propuesta preliminar. Walter cotizaba sus palabras en la radio nacional. Travis estaba ocupado con abogados. Big S me pedía protocolos para proteger choferes. Y, en la interestatal, la escena del accidente seguía bajo cinta. No terminé de cerrar ninguna puerta. Ninguna de las piezas más importantes estaba firmada. Pero alguien, en algún lugar, ya había llamado a la prensa. Y cuando la prensa llama, las cosas dejan de ser solo un problema operativo y se transforman en una narración pública con votos y efectos secundarios. Yo sabía que esa tarde tendría llamadas con Marcus, con abogados y, si las cosas seguían el curso, con autoridades regulatorias. Apagué la pantalla y miré a Buster dormitar. Me vino a la cabeza una frase que siempre digo a los nuevos operadores. Lo que no está en papel, no existe. Lo que no tiene firma, se puede disputar. Estaba claro que ahora todo estaba en papel, y que los papeles pedirían cuentas. Me prometí en silencio que donde hubiera riesgo para la gente, haría lo posible por cerrar huecos. No era heroísmo. Era un contrato con mi propia ética. Las 13:20 llegaron con el primer titular que vi en mi feed. Incidente Hazmat en la I-80. Intervención del DOT. No era el final. No iba a ser el final. Era el punto en el que la partida que había comenzado en un cubículo, con el gesto pequeño de negar una invitación, se transformaba en algo mayor. Había consecuencias por delante y con ellas la posibilidad de que alguien pagara el precio del desorden. Pero también había, en paralelo, una oportunidad para reconstruir de forma distinta, con cuidado y con gente protegida. Guardé el teléfono en la mesa de noche, miré la ciudad parpadeando y pensé en Walter, en Travis, en Marcus, en los choferes, en Linda, en Crystal, en el Big S. Pensé en cómo, a veces, la única forma de defender a quienes trabajan bajo el sol es obligar a la casa matriz a mirar sus pies. Fue una decisión dura. Era la decisión correcta para alguien que aún cree que la vida de un conductor vale más que una foto con un vaso de champán. No había terminado mi café, no había firmado ninguna cláusula final y la interestatal seguía con la cinta amarilla. Pero la partida ya había cambiado. Y en el tablero había una pieza nueva. Una mujer que por una hora convirtió un despido en la llave de una cadena que obligaba a responder. Si te gustan historias de cubículos que terminan en tablero de ajedrez, suscríbete. Prometo no traer solo memes de oficina. Las horas que siguieron fueron un maldito maratón de reuniones,
llamadas y rostros que pasaban de la incredulidad al pánico con una velocidad que me mareaba. Marcus quería cerrar rápido. Walter quería entender lento. Travis quería volver a su despacho y fingir que nada sucedió. Yo quería, sobre todo, que nadie más saliera lastimado. Esa contradicción fue mi brújula y mi tormento. Marcus llegó a la ciudad en una limusina discreta. Los tipos que operan en volúmenes grandes no necesitan estridencias. Y pidió verme en un steakhouse que olía a madera vieja y decisiones firmes. Entré con la sensación de que estaba entrando en una negociación que no sería solo por números, sino por dignidades. Allí estaban sus ejecutivos, con esos trajes que siempre parecen de buena fe. Hablamos sin cámaras. Marcus no era un predador disfrazado, era un operador que entendía que, en logística, la confianza no se mide en contratos, sino en la forma en que una empresa trata a quien mueve su mercancía cada noche. Queremos el volumen, dijo sin dramatismo. Queremos evitar despidos, pero no podemos asumir un pasivo sin garantías regulatorias. Le expliqué lo que había pasado. La 7B invocada, la pausa de proveedores, el accidente, la reacción del DOT. Le hablé de Big S, de Linda, y de los nombres de los choferes que me habían escrito suplicando algo de certidumbre. Le hablé de cómo Arcadia, aunque grande y pomposa, confiaba en redes de gente que no figuraban en su informe anual. Marcus tomó notas, hizo preguntas técnicas que no eran hondas, pero sí lo bastante específicas para demostrar que entendía la diferencia entre calor y negligencia en un reefer. No prometió milagros. Ofreció estructura, líneas de crédito para garantías temporales, personal de seguridad para terminales y, sobre todo, la promesa pública de mantener nóminas. No es poca cosa. Salí de la cena con una propuesta preliminar. Si podía garantizar que la migración de clientes y proveedores se hiciera de forma ordenada, global, haría la oferta necesaria para absorber rutas críticas y, en caso de compra futura, asumir los pasivos relevantes. Eso significaba que si la jugada escalaba, había una salida que protegía la nómina. Marcus no hablaba de comprar la empresa aún, hablaba de comprar continuidad. Mientras tanto, en Arcadia, la presión crecía como una ola. Walter aterrizó con esa calma que parece imborrable hasta que algo lo hace lucir humano. Lo vi en la zona de helipuertos, la cara un poco más cansada, la misma voz grave, la corbata que parecía no importarle tanto como el recuerdo de los años en los galpones. Antes de que pudiera pronunciar palabra, Walter me miró con esa mezcla rara de reproche y ternura. «Judy», dijo simplemente, «¿qué ha pasado?» Le conté en términos claros y sin adornos. Le dije que había invocado una cláusula que protegía a proveedores y clientes cuando un personal clave desaparecía, y que los proveedores la estaban usando porque no se sentían cubiertos. Le hablé del accidente y del hombre en la ambulancia. Le hablé de la migración de confianza hacia una competidora. No esperé que apreciara el gesto. Esperaba que entendiera la mecánica. Walter no contestó con ira. Contestó con números fríos y preguntas que sabían a sobrevivencia. Quiso saber si se podía revertir, quién había autorizado qué, y sobre todo, cómo se decía eso ante un DOT que ya había puesto a Arcadia bajo lupa. Le dije la verdad. La 7B no se retira con un «lo siento». Es un proceso legal. No era una excusa para no escuchar. Era la ley. Y la ley, cuando se activa, tarda en obedecer órdenes. Arthur Banks, su consejero legal, apareció poco después con una carpeta y una fila de cláusulas que parecían un idioma propio. Arthur sabía en qué punto se podía negociar: auditorías internas, cartas de fe de proveedores, garantías de pago. Pero la crisis ya había hecho algo irreversible. Los clientes habían visto la fractura. Donde antes había complacencia, ahora había duda. Fue en esa tensión que Walter pronunció algo que a la postre definió la jugada. Si esto se arregla, quiero que la gente no pierda la pensión. No fue un gesto publicitario. Fue una línea que brotó de algo profundo en él. Walter había construido Arcadia con manos y nóminas. Sus palabras no eran para la prensa, sino para la mesa. Si esto se arregla, haremos lo necesario para que las pensiones estén a salvo.
Detrás de él, Arthur murmuró las implicancias legales. No es lo mismo prometer que firmar, pero la promesa existió y eso ya era materia de la partida. Las siguientes horas fueron un torbellino de llamadas cruzadas. Marcus quería estructuras, Walter quería garantías públicas, Travis quería el comeback que no tendría porque el ruido ya había elevado sospechas. En medio, yo me movía como un operador que conoce los atajos de la confianza. Hacía llamadas a brokers, pedía a Marcus que mostrara intención pública para frenar la migración. Presionaba a algunos proveedores para que dieran respuestas condicionadas que no pusieran en riesgo su posición financiera y pedían al DOT una reunión técnica para explicar la secuencia de fallos y ofrecer colaboración. Nadie me dio la llave de la empresa. Me dieron un permiso para negociar consecuencias. La prensa, por supuesto, olfateó sangre. En la radio local salía un segmento con titulares que mezclaban accidente y crisis corporativa. Un reportero me llamó para pedir una declaración y le dije lo que siempre diría, que la seguridad de conductores y la continuidad del suministro eran mi prioridad y que las investigaciones debían seguir su curso. No di opinión sobre culpas, di una posición, protección de la gente. Algunas voces reaccionaron mal. Otros, al ver la posibilidad de que Global pusiera músculo, llamaron para preguntar cómo salvar nóminas. Ahí, de nuevo, la lógica de mercado se impuso. La confianza puede comprarse, pero cuesta. La tarde cayó con reuniones más formales. Arthur, Marcus, Walter y yo en una sala con vistas a la pista. Arthur habló de términos legales, Marcus de garantía financiera, Walter de legado. Fue entonces cuando Marcus, con la serenidad de quien no teme exponer números, dejó caer la propuesta sobre la mesa. Compraríamos Arcadia por $1 simbólico, siempre y cuando asumamos los pasivos que aseguren las pensiones y la nómina de los empleados actuales. La sala pareció contener la respiración. $1 no es la cifra. Es el símbolo de una operación donde lo valioso no es el precio inicial, sino la asunción de responsabilidades. Walter tardó en hablar. No por indecisión, sino por el peso de un imperio que había visto nacer de manos curtidas. Miró a su alrededor, a la sala, al edificio que llevaba su apellido en letras sobrias, y asintió. Había una condición: transparencia legal, auditoría externa y un plan claro para las pensiones. Marcus aceptó. Arthur escribió un borrador. Yo firmé lo que pude firmar como testigo operacional. No fue un golpe de teatro, fue una salida que preservaba nóminas y pensiones a cambio de control externo. Una venta por $1 que implicaba asumir todo lo que Arcadia no podía o no quería afrontar. No todo fue inmediato. Hubo semanas de diligencia, de auditorías y de acuerdos condicionales. Pero en el fondo de la operación había un hecho que la prensa devoró: un cambio de manos. En los comunicados oficiales, Marcus habló de salvaguarda de empleos. Walter habló de decisiones difíciles pero correctas, y yo hablé de prioridad humana. Lo que en la mesa de negociación había sido un acuerdo calculado, se convirtió en narrativa pública. Global había salvado a Arcadia. En paralelo, la investigación sobre el accidente y las finanzas de Arcadia continuó. Auditores escudriñaron facturas y patrones de gastos, y, en uno de esos hallazgos, empezaron a aparecer números que no cuadraban. Gastos personales cargados a cuentas de la empresa, facturas a proveedores con nombres dudosos, flujos de fondos a proyectos sin respaldo. No quiero hacer de esto un episodio sensacionalista. Lo que ocurrió fue que las irregularidades se presentaron como evidencia. Travis, que ya era visto con desconfianza, fue citado por los auditores. Cuando la fiscalía vio los indicios, se presentaron cargos por presunta malversación de fondos. Los hechos legales se movieron con su propia velocidad glacial. Arresto, lectura de cargos, presentación en tribunal. En la narrativa pública fue un golpe. El CEO joven, expulsado por no encajar, arrestado por delitos económicos. Dentro de Arcadia, algunos respiraron. Otros sintieron que la caída de un hombre no compensaba el trauma que se había vivido.
No afirmo culpas definitivas. La ley tiene sus pasos y los juicios su tiempo. Lo que sí puedo decir es que el arresto fue una consecuencia visible de una cadena larga. Y las cadenas, cuando se agitan, traen escombros. La compra por $1 se cerró en semanas, con cláusulas y fondos destinados a pensiones y garantías para proveedores. Marcus y su equipo asumieron rutas críticas y estabilizaron la nómina. Global, que había competido por años, tomó un activo dañado y lo convirtió en la responsabilidad que buscaban. No fue victoria sin coste. Hubo recortes administrativos, reestructuraciones y renuncias. Pero las cocinas de las casas siguieron recibiendo dinero y para mí eso fue lo que importó. Fue una transición agridulce. Entré a Global con una oferta que, en el papel, era que lideraría la integración de las redes y que estaría a cargo de proteger a la gente que había sido parte de Arcadia. Me dieron un despacho con vista a la pista, una mesa de reuniones y, lo más importante para mí, el poder operativo para reconfigurar rutas y priorizar seguridad. Pero también me dieron algo que no esperaba, el vacío que deja perder el lugar donde construiste tu oficio. Los años en Arcadia no desaparecen con un cambio de logo. Se quedan en los contactos, en las costumbres y en las historias compartidas. En las semanas posteriores visité terminales, hablé de pensiones con representantes de sindicato, organicé capacitaciones de seguridad para los nuevos conductores que se integraron a la red y me aseguré de que se entregaran compensaciones a las familias afectadas por el accidente. Big S y yo tuvimos conversaciones largas. Nos miramos a los ojos y sin mucha floritura nos dijimos que habíamos hecho lo que podíamos para que nadie perdiera su sustento. No fue una épica, fue trabajo sucio, tarde tras tarde. Travis afrontó cargos, audiencias y una prensa que no perdona. Walter poco a poco volvió a una presencia más simbólica. Se le veía de vez en cuando en una sala, hablando de ética y legado con la humildad de quien entiende que la tinta más valiosa es la que se ha gastado en firmar cheques de pensión. Marcus, por su parte, obtuvo lo que quería: volumen y control. Pagó la factura política con inversión y compromiso público. La empresa que antes era Arcadia entró en una especie de renacimiento bajo la marca Global Logistics, un reordenamiento en el que las viejas huellas quedaron como lecciones. Para mí, la victoria tenía el sabor de algo complejo. Salvar nóminas no borró las horas sin dormir, ni curó el agravio de un despido por no encajar. No fue venganza pura, fue corrección forzada. En las noches, cuando revisaba reportes y llamadas de seguimiento, pensaba en el conductor herido en la interestatal y en la cantidad de decisiones que, en la prisa, ponen a la gente en riesgo. Si algo aprendí es que un sistema que pone la estética de la cultura por encima de la competencia operativa está condenado a fracturarse. Mi acción, esa notificación que activó la 7B, fue una palanca para exigir responsabilidad. No me gusta que la palanca cause dolor. Tampoco me gusta la indiferencia. Aparecieron consecuencias personales. A nivel profesional, obtuve un puesto de influencia. A nivel íntimo, había una despedida silenciosa. Ya no formaba parte de Arcadia en su versión anterior. Había cosas que no se recuperan. La sensación de ser la guardiana invisible de un hogar que ya no me pertenecía. Me mudé a un apartamento nuevo, con menos papeles pegados al monitor y una planta de interior diferente. Buster vino conmigo, por supuesto. Su entusiasmo animal es la medicina más honesta. En mi despacho nuevo, cuando firmaba contratos de integración, dejaba una nota personal en cada carpeta. Prioridad, seguridad, prioridad, gente. A veces la burocracia me respondía con miradas, otras con resignación. Pero cuando una nómina llegó puntual a una familia que había estado al borde del desastre, vi la evidencia de que las piezas encajaban por algo más que por la letra de un acuerdo, por la consecuencia de decisiones que pusieron a las personas primero. La prensa siguió su ciclo: titulares, acusaciones, defensa y eventualmente aburrimiento. La vida real continuó para quienes no trabajaban para hacer titulares: choferes, operadores de frío, encargados de tarmac. Vi a Miami Mike reorganizar cold storage
con un pragmatismo que solo tienen los que hacen el trabajo bajo temperaturas amargas. Le di el crédito público que solía esconder, y él me sonrió como quien agradece sin fanfarrias. Linda se encargó de que las nóminas fueran prioridad en la transición y consiguió un reconocimiento que nunca le había dado Travis. Crystal, la Vibes director, se fue a una startup de bienestar corporativo con menos responsabilidad y más filtros de Instagram. Big S y yo tomamos café muchas mañanas y discutimos protocolos antes de que las cosas se rompieran nuevamente. Hubo una deuda emocional que nadie me pagó. La sensación de pérdida por un lugar que, aunque fallido en sus cúpulas, había sido mi casa de trabajo durante más de 2 décadas. No es un melodrama, es la verdad. Aún así, cada vez que veía a un conductor conservar su jornada o a un pensionado recibir su pago sin tropiezos, sentía que valió la pena. En esa disonancia encontré mi nuevo norte: proteger a la gente que mueve el mundo, incluso cuando hacerlo implica confrontar a quienes llevan el nombre y el dinero. Hubo noches, después de todo, en las que me sentaba en la ventana y miraba las luces de la pista. Pensaba en la línea que separa un despido por un vaso de champán de una vida entera. Pensaba en la carta de despido en mi bolsillo original, en el olor a café rancio de mi cubículo y en la planta que me devolvieron en la caja. Todo eso formaba parte de la historia que me llevó hasta aquí. Una pequeña pieza que cayó y derribó una torre de papeleo y orgullo. Un día, meses después, recibí una carta formal de agradecimiento de parte de un grupo de conductores. No era un cheque ni una medalla, era una colección de nombres y firmas. Gracias por pensar en nosotros, decía. La puse en mi pared junto a una foto de Buster con la lengua afuera. Esas 2 imágenes, humildes y urbanas, me recuerdan a diario por qué toleré la ironía, la violencia simbólica del despido y el tedio de las negociaciones. Las lecciones prácticas que traje no son trucos de manipulación. Están en la humildad de entender que una empresa depende de manos y no de eslogans. Están en la necesidad de que los líderes conozcan lo que ocurre cuando la carga cruzada se mide mal. Están en la conciencia de que una cláusula contractual, por pequeña que sea, existe para proteger a vidas y contratos, no para ser usada como arma de ego. Y están en que, a veces, la decisión más dura, incluso sufrir un despido personal, puede ser el disparador para que la casa entera se siente a pagar lo que debe. Travis, mientras tanto, enfrentaba su propio tablero legal. No celebré su caída. No es mi estilo. La justicia es larga y, en la mayoría de los casos, triste. Vi su nombre en titulares y sentí la extraña mezcla de haber sido parte de la cadena que lo llevó allí sin desearle daño físico alguno. La ley tenía que hacer su trabajo, y lo hizo con la lentitud y el rigor que exige. La compra por $1 quedó en actas, con cláusulas de asunción de pasivos y una redacción que dejó menos posibilidades de trampas. Marcus me ofreció liderar la integración con autonomía operativa. Acepté porque entendí que en ese asiento podía asegurar también la continuidad de quienes estaban en las rutas. Acepté con la conciencia de que la autoridad trae soledad. No me importó el título tanto como la capacidad de proteger horarios y condiciones. En las noches, cuando cierro la computadora, hago algo sencillo. Ordeno mis notas por prioridad humana y no por impacto mediático. Leo un mensaje de alguien a quien ayudamos a mantener una pensión. Respondo a una consulta de Big S sobre un tema de guardias, y a veces llamo a Marge para pedir su receta de tostada con tomate. Esas pequeñas cosas me recuerdan que el mundo que importa es el de cada día. La persona que carga cajas, el que repara una lona rota, el operador que sabe que su jefe entiende el olor de un reefer. En un momento de quietud, me encontré pensando en la primera mañana, en la tarjeta que me entregaron, en la planta y el post-it que decía, si la puerta se cierra, abre otra. Abrí una cajita donde guardo recuerdos, fotografías, notas, un pin de empresa que ya no existe, y saqué esa nota. La miré hasta que el texto se fundió con la idea de que las puertas no siempre se cierran por castigo. A veces se cierran para que uno comprenda cuáles merecen la llave.
Lo entendí con dolor y con alivio. No todo se resolvió perfectamente. Hubo demandas, acuerdos, algunas renuncias y muchas conversaciones pendientes. Hubo familias que aún procesaban el miedo del accidente. Hubo una investigación DOT que quedó en un expediente con conclusiones técnicas y recomendaciones que implementamos con urgencia. Hubo, también, personas que me escribieron para decir que nunca volverían a confiar en empresas que valoren el postureo más que la operativa. Eso me parecía correcto. La pérdida de inocencia es cara, pero necesaria. Un día, desde mi nuevo despacho con vista a la pista, pedí que me llevaran a la rampa de carga. Quería ver cómo se movía la gente que ahora trabajaba bajo los compromisos que habíamos firmado. Caminé entre reefers, saludé a conductores que me reconocieron con una mezcla de complicidad y cansancio, y vi a Miami Mike dando órdenes, como quien dirige una orquesta de boxes. Sentí la satisfacción silenciosa de quien ha hecho lo que pudo para no dejar a nadie en la intemperie. Cuando volví a mi escritorio, me senté, abrí el cuaderno donde anoto las cuestiones de seguridad y encontré una frase que había escrito en la primera semana. Prioridad, que nadie se quede sin salario por decisiones de oficina. La subrayé. Esa era mi victoria práctica. Que la mesa de negociación no hubiera sido una operación para salvar balances a costa de vidas. Para mí, eso importaba más que cualquier titular. En los meses siguientes, Arcadia se convirtió en un caso de estudio dentro de Global acerca de riesgos de cultura corporativa. Se hicieron cambios, capacitaciones, protocolos, revisión de incentivos. No es que la cultura se arregle con cursos, se arregla con coherencia diaria, pero se empezó a andar ese camino. Y yo, en mi rol, me aseguré de que las políticas no fueran bonitas en PowerPoints, sino brutales en su exigencia de seguridad. Años después, en una charla con nuevos líderes, conté parte de la historia sin dramatizarla. Dije que a veces, ante una injusticia personal, la reacción profesional puede ser la herramienta más contundente. No la venganza por la venganza, sino la defensa de lo que realmente sostiene una empresa: la gente. Conté que me despidieron por faltar a una fiesta del CEO. Conté que una hora después bloqueé un imperio de 3.000 millones. No lo dije para fardar. Lo dije para recordar que la lealtad operativa no se compra con cócteles y que una cláusula bien escrita puede ser el respirador de alguien que no tiene otra voz. Me miraron como quien escucha una fábula de oficinas. Yo, en cambio, me reconozco en las manos que mueven la carga, en las voces del radio a las 3 de la mañana y en la cara de Big S cuando me dice: «Lo hiciste bien, aunque duela». No hay orgullo sin culpa, no hay tregua sin consecuencias. Pero cuando miro a Buster dormitar y sé que alguien que depende de su sueldo tiene comida en su mesa, pienso que valió la pena convertir ese despido en una palanca para proteger la red. Así que, sí, me despidieron por faltar a una fiesta del CEO. Una hora después, bloqueé un imperio de 3.000 millones. No fue un acto de malicia gratuita. Fue, en su núcleo, una decisión operativa para exigir que la empresa que llevaba ese nombre respondiera por las vidas que sostenía. Gané poder, sí. Perdí inocencias también. Y aprendí que la logística no es solo cajas y rutas. Es la historia de personas que confían en que alguien, alguna vez, al otro lado del tablero, haga lo correcto. Al final, Travis se quedó con su orgullo y yo me quedé con el tablero. Porque en el mundo real no mandan las vibes, manda quien sabe cómo funciona el sistema. Si crees que la inteligencia vale más que un título de CEO, comenta la palabra jaque mate aquí abajo. Quiero saber cuántos de nosotros seguimos luchando en las trincheras. Gracias por acompañarme.